Invitamos también a este debate ampliado, porque hoy tenemos como todo el eje a Daniela Bersi. Ella es abogada también, fiscal de casación de la provincia de Buenos Aires, docente también de la Facultad de Periodismo, de Derecho de la Comunicación, así que nos hemos cruzado en varios puntos de este feminismo que practicamos entre todas y que nos gusta militar y llevar adelante. Y hablábamos con Silvina Perugino en el bloque anterior de la importancia de la denuncia, ¿no? De acompañar a las mujeres, de que no vayan solas. Ella recalcó que ninguna mujer que va bien acompañada a hacer la denuncia no se la tomen, al contrario. Entonces, como vos estás como en la otra instancia, ¿no? Que nos puedas comentar cómo funcionan las fiscalías y los casos que te llegan a vos, qué significa tener perspectiva de género en una organización que para nosotras o en instituciones por lo general tan patriarcal. No vos, que te conocemos y te queremos, pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué estrategias hay? Hola Vanina, hola Paula, hola Lucía, gracias por la invitación. A ver, si bien nos conocemos, yo creo que ni vos, ni yo, ni ninguna de las chicas es la misma feminista que hace unos años atrás. Esto yo lo digo siempre que tengo la posibilidad, porque me parece que es interesante como proceso cultural de aprendizaje. Si nosotros entendemos que esto es un proceso cultural en donde estamos todos criados en el patriarcado, lo podemos revertir. Y en eso fuimos viendo también nuestros machismos y nuestras miradas miradas patriarcales, incluso hasta misóginas, por más formación feminista que teníamos, ¿no? Esto es me parece, y yo creo que vamos cambiando todo el tiempo, vamos mejorando como personas. Creo que la justicia, hay que decirlo de una buena vez, y me parece que no hay que dudar en decir que la justicia o el derecho penal es patriarcal, es misógino, y es una gran mentira plantearlo como objetivo. Si nosotros seguimos creyendo que el derecho penal es objetivo, nunca vamos a poder tener una verdadera crítica. Esto obviamente, imagínense que si yo lo digo en los ámbitos académicos, básicamente me encuentro, pero sistemáticamente, con grandes discusiones. Vos decías en esta instancia, yo soy fiscal adjunta de casación, una pequeña cuestión técnica pero del nombre que dijeron, y sí te cuento que no lo sabes porque no llegué a hablar con vos, que soy docente ahora de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Estoy dando educación sexual integral con perspectiva de género, que se abrió recién este cuatrimestre la materia, así que es súper interesante, después te pongo en detalle. Pero volviendo al tema de la justicia, el sistema penal es patriarcal y reproduce en la tipología, digamos, los tipos de los delitos. Hay una clara, si digo reproducción me va a quedar mal, pero están como estatuidos todos los estereotipos, ¿sí? A mí me gusta hablar de 2 o 3 delitos para dar bien el ejemplo. Y hay uno que me preocupa sistemáticamente, que es el delito de abandono de personas seguido de muerte. Este delito, yo los otros días lo hacía en una jornada para todos mis colegas, fiscales, defensores, asesores. En la casación es un organismo a nivel provincial, nos llegan los recursos de toda la provincia de Buenos Aires. Hacíamos un análisis de causas, de jurisprudencia, digamos, de primera instancia. Nosotros somos la tercera instancia. Creo que si encontramos un caso, es mucho. A ver, les cuento qué significa esto. Obviamente abandono de personas seguido de muerte, en donde son víctimas niñas y niños, ¿no? No hay un caso en donde haya sido imputado como digamos, el padre. A ver, los jueces entienden, los fiscales, perdón, porque la verdad es que los que acusamos son los fiscales, pero los jueces corroboran con sus sentencias, pero de una manera tan estereotipada que no se quedarían, pero les llamaría tanto la atención como a mí. Sistemáticamente la acusada es la mujer, niño, muerto, bebé, muerto de golpe, digamos, ¿no? No hay ninguna, incluso ni siquiera a veces investigaciones sobre esos padres. Yo en estas jornadas mencionaba un caso que a mí me sorprendió, pero brutalmente. ¿Por qué? Porque el padre, se muere el bebé, se cae el bebé de la cama. La pericia era bastante compleja, no importa, no voy a entrar en los detalles, pero lo que quiero mencionar es esto. La primera imputada fue la madre. A la primera que se acusa es a la madre. El padre estaba en esa casa, ¿sí? Y el padre, ¿qué dijo? Que él no estaba al cuidado del bebé, que la que estaba al cuidado del bebé era la
la chica, la mujer, la madre. Esto alcanzó, yo decía, esto fue como una verdad a la que nadie se le ocurrió cuestionar. Exactamente, porque es el estereotipo más marcado que tenemos. Digamos, ¿a quién se le ocurre pensar que un bebé no debe ser cuidado por la madre? A ver, en esto voy a hacer una mezcla entre cotidianeidad y derecho penal. Si nosotros nos replanteáramos el estereotipo de la mujer cuidadora y todos lo tuviéramos incorporado sabiendo que esto es un estereotipo, ¿sí? Algo que nosotros manejamos como de común, por supuesto que un fiscal diría, no, a ver, vamos a investigar, ¿qué es esto de que me diga un señor que no está cuidado? Digamos, no puede ser, si estaba presente es tan responsable. No. Sistemáticamente aquí vemos el derecho penal, digamos, yo seguramente tendría que estirarme un poco más en las explicaciones para no cometer algunas cuestiones, pero voy a lo llevo muchas veces a los ejemplos más prácticos. Es tan incorporado que a nadie se le ocurre pensar que podría haber sido este hombre el que descuidó al bebé. Listo, declaró esto, pum, se lo corrió, ni siquiera se lo investigó. Claro. ¿Sí? Sí, ahí estaba tratando de hacer memoria del caso Janina tan emblemático. González. Claro, de la mujer que es golpeada por su pareja, tiene al bebé, ya estaba embarazada, es ese, no me acuerdo el nombre. Sí, hay varios Hay que varios, son similares. Este fue ¿no? bastante cercano, ¿no? Ahora se me fue el nombre, y la justicia la culpa a ella por la bebé, o el bebé fallece. Que estaba el cuidado del varón, ¿no? Esa es la particularidad. Claro. Sí, hay 2 o 3 casos que son similares, donde claro, sí, también. La madre deja el cuidado de su pareja, que a veces no es el padre, a su bebé. Las bebés, creo que eran todas niñas, mueren, o sea, son asesinadas. Y la justicia cae sobre las madres por abandono de personas. Claro. Esto es una dinámica en donde, por eso yo insisto, el derecho penal no es objetivo, porque cuando vos ves un estereotipo tan marcado en un delito, igual yo me refería al caso de Janina González. Sí, claro. pero todos los casos, o sea, pero incluso todos cuando el hecho ya cometido es por el varón, de todas maneras se imputa a la mujer. Digo, lo emblemático es eso. Exactamente. Pese a que está casi comprobado, y vos lo leés y lo sabés, y en la sentencia se lee que el que procuró la violencia, y el que ejerció violencia, y el que fue el culpable, de todas maneras siempre le buscan la vuelta para que la imputada, la detenida y la que termine procesada hacia la mujer. Eso es muy raro. No raro. Eso claro, es como muy común. Esto es producto, bueno, Bejarano es otro caso muy conocido de la Ciudad de La Plata. No Marás Bejarano, sino Bejarano, que nosotros, es un caso que me tocó a mí en la Sala 4, que venía condenada por un tribunal de La Plata. Es un caso también, no llegó a la muerte, sino a tentativa de muerte. Esta mujer que estaba, ¿se acuerdan? Que estaba también en su casa, encerrada, le había sacado el celular y se la acusa a ella, y uno de los dichos, se la acusa, incluso el fallo mayoritario es de 2 juezas, dicen cómo no llamó, digamos, ¿viste? ¿A dónde y con qué? ¿Y con qué, no? Claro. Pero la idea no es criticar a un juez en particular, porque acá todos tenemos, y yo arranco con este delito como con algunos otros que me parecen como prototípicos en esto de un derecho penal que, digamos, pone muy en evidencia a la formación machista y misógina que tenemos, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, no quiero torcer la conversación, pero en esto del abandono, antes de que nos vayamos de este eje, hoy es martes verde, estamos en sesiones por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y me parece importante, me fui de tema porque no la quería pisar a Paula, pero no, me parece importante entender que a las mujeres incluso, cuando no quieren ejercer la maternidad, primero, no se las deja abortar y tampoco se las deja no tener a esa criatura. En un montón de ocasiones en las cuales una mujer deja al bebé o la bebé que tiene en algún lugar, un hospital o donde sea, automáticamente se la acusa de abandono de persona. No hay ningún mecanismo estatal, y te voy a torcer la voluntad a vos, que no era de lo que querías hablar y no es lo que más te gusta, también entender que en ese proceso la justicia juzga doblemente, porque no genera la política pública para que la mujer no siga adelante con una gestación, y si sigue adelante con la gestación, que es el discurso que ahora se quiere sostener, porque después total alguna institución es imposible que haya algún mecanismo legal para que una mujer vaya y diga, toma, no lo quiero tener, no lo voy a cuidar. Automáticamente se la culpa por abandono de persona.
Bueno, por eso vamos a cambiar, o por la idea es que se cambie el sistema ahora. Lo que pasa que si nos vamos a Digo, los porque es como una trampa legal, ¿no? es una trampa legal que no tengamos un sistema donde pueda, digamos, hacerse esto naturalmente. Yo creo que es legal y cultural. Sí. Porque no tenemos la cultura en donde esté bien visto. Este es el mismo estereotipo. Digamos, el estereotipo de la buena madre nos cruza y nos es transversal a todas las historias. De hecho, yo siempre me planteo que me parece que en los mitos, digamos, el menos posible de ser roto, no llevado a cabo, es el de la maternidad. Es el menos posible. Porque fíjate que nos podemos no encontramos. lavar los platos, podemos no planchar, podemos no cocinar, pero... Y el mito, hablo también de, ¿viste? El mito del amor. El amor Claro, todo lo sí, puede. Ya sabemos que sí. no todo lo puede. El mito Sí. de la pareja, no somos felices en pareja. Pero el mito de la maternidad, papá, como dice Pedrito, hay que atreverse a romper con el mito de la maternidad. Digamos, plantémonos nosotras qué tan posible nos fue. Preguntémonos nuestros compañeros LTGBQ, digo, veamos las siglas, qué tan posible les es romper con este mito de la maternidad, ¿no? Sí. Me parece que el mito de la maternidad hoy sigue siendo una gran complejidad, producto de cuestiones culturales, religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, igualmente yo Pobre creo Paula, que está de el- que quería preguntar algo y yo Ay, estoy no, pensando. sigo, adelante. No, me parece que por ahí más que poner el acento en el mito de la maternidad, me parece que habría que pensar cómo son esas maternidades, ¿no? Porque el problema me parece que es la idea del mandato de la maternidad, ¿no? Como esto de la compulsión, ¿no? Sos mujer, para realizarte tenés que ser madre. Y además, cuando sos madre, vos sos la responsable del cuidado de esos Exactamente. hijos y esas hijas. Creo que todo eso sí está en discusión, me parece, en este momento, en parte también con la discusión del aborto, ¿no? Y eso, bueno, es el núcleo del feminismo, ¿no? Exactamente. Discutamos como sociedad quién se ocupa de las tareas reproductivas, de las tareas de cuidado. Bueno, Yo te diría que en de el eso Poder Judicial se hay que empezar a ponerlo en discusión todo el tiempo. O sea, por eso es el primer delito o el primer tema que saco como para hincarle al diente en lo más profundo, porque incluso en algunos otros ya hay como se ha empezado como a trabajar. Este es el más complejo. Este es el más difícil, digamos, porque es el más difícil que se vea, es el más, digamos, pero por juezas y por jueces, es donde menos perspectiva de género hay, por esto que vos decís, el mandato, la cuestión cultural, a quién se le ocurre, porque además lo encontrás en lo discursivo en mujeres y hombres, a quién se le ocurre, bueno, pero que el bebé no esté con la mamá, los nenes, pero está mejor con la mamá, pero a ver, si digamos... Que tiene instinto, además. No me hables del instinto porque sigue habiendo sentencias en donde Sí. se habla del Es instinto tremendo. maternal, es tremendo, es tremendo. Dani, pensaba Sí. bueno, recién comentábamos con Silvi este seminario que Sí. se hizo hace un tiempo atrás, que ahora viene esta segunda Sí. edición en Ensenada. Y ahí vamos. Siempre me quedó un caso que contaste en el marco de ese seminario, un fallo, Sí. que siempre lo cuento en las mesas, en esos quilombos donde viste cómo somos las feministas, Sí, sí, sí. que cualquier contexto está bueno para hablar de Para estas hablar de- cosas, que es más no importa importante. si está la abuela, la prima. Básicamente es lo que Todo, importa, claro. que esté la abuela. Lo que importa es que esté la abuela tal cual. No, pensaba en esto, en un caso que me quedó, no me acuerdo bien toda la línea, pero que el argumento, o sea, él tiene una actitud violenta con ella, de hecho creo que la lastima, y que parte del fallo para declararlo inocente era que ella no había cumplido con las tareas maritales, o sea, no quería coger. No era exactamente Y así. Ahora te hago me acuerdo, es o sea, más grave que eso. Me acuerdo más o menos, de acuerdo, Es peor. pero un dato que me había A quedado ver, que sí. decía era que él le había puesto de sorpresa un alfajor en el delantal de cocina, y como que eso había que tenerlo en cuenta, pobre hombre, encima que le da un alfajor, cómo no le va a partir una nódula en la cabeza. Digo, como... no me acuerdo bien el caso, pero me gustaría que por ahí lo recuperes, porque me parece que aparecían un montón estos Mira, te voy a estereotipos. contar, ese caso ya lleva 2 años y ahora te cuento algo que hicimos esta semana. Esos jueces vuelven a tener otro fallo, no este, sino otro, también tremendamente discriminatorio con la mujer. Y en el dictamen, nosotros hacemos un dictamen, los defensores hacen un dictamen, los jueces de casación resuelven. Les pedí a los jueces que por favor informen a la Corte
digamos, a lo que se conoce como, en este caso creo que es control judicial, se me escapa el nombre ahora, pero creo que es control judicial, a ver si las acciones y los dichos no estaban incumpliendo deberes de funcionario público. La verdad es que no, aquello de aquel momento tenía una particularidad técnica que nos hacía, a mí como fiscal me impedía, si bien escribimos 40 hojas y armamos lo que nosotros damos en llamar el digesto feminista en esa causa, yo sabía que no iba a tener muchas consecuencias la sentencia de casación porque no venía, bueno, una cuestión técnica, no venía recurrida por la fiscalía. Bien. Después otro día explico la cuestión técnica. Ese fallo fue muy particular, lo volví a dar los otros días frente a 1.500 eran fiscales, defensores, asesores y curadores, y me pasó lo que te pasó a vos, le pasó a mis propios colegas, porque me llamaron de todos los departamentos judiciales, por suerte, pidiéndome a ver qué había dicho. Esos jueces dicen, este señor había sido condenado, está por lo menos imputado, no condenado, perdón, imputado de tentativa de homicidio, ¿sí? Había intentado ahorcar a su mujer después de 27 años de casado, tenía una medida perimetral, ¿sí? No podía acercarse a la casa, pero se había guardado la llave de la casa y volvió a entrar a la casa, ¿sí? La medida perimetral no se le habían puesto porque era divino, sino porque le había partido la notebook en la cabeza a la mujer, ¿sí? Ese dato me acordaba. Este dato es importante. No logra matarlo porque viene uno de los hijos, interpone el brazo y no logra matarla. Bien, los jueces, luego, yo siempre digo que este fallo es paradigmático, lo tengo anillado literalmente porque lo llevo a todos lados, porque me parece que es muy brutal verlo, ¿viste? Leer la sentencia y además verla. Son 30 hojas donde 13 hojas son todos de normativas feministas, links. Yo siempre acoto que nunca había cosas que ni conocíamos nosotros, ¿no? Viste, tanta información feminista. Para concluir diciendo, hay algo que el Código Penal permite, que es circunstancias extraordinarias de atenuación. Vos atenúas la condena que le das porque hay alguna circunstancia que extraordinariamente te lleva a atenuar esa condena. Sí. Y ellos escriben, lo digo así porque está escrito y es tremendo, que esas circunstancias extraordinarias que atenúan esa condena de 18 años que había pedido la fiscal, que bajan a 4 años y medio, es que ella dejó de realizar tareas del hogar. Ah, ahí está. Así lo dicen. Dejó de realizar las tareas del hogar, es decir, cocinar, limpiar, ni siquiera cuestiones maritales, digamos, sino después de 27 años. Yo debo confesar que en algún momento pensé que los niños eran muy pequeños, digo, no, chicos tenían 25 años cada uno, qué sé yo. Pero dicen así, que dejó de realizar tarea del hogar para dedicarse a escribirse con otra persona, no me acuerdo qué palabra usan ahí, no era amante, pero con otra persona por Facebook, digamos. En esa computadora que le había sido partida en la cabeza, ¿no? Recordemos este detalle. Pero los jueces dicen, sí, y que el señor tenía actitudes súper amorosas, como ponerle el alfajor en el bolsillo del delantal. Y eso está escrito. O sea, ella era desamorada, mito del amor romántico. Era desamorada, descuidada. Y encima lo volvía cornudo al hombre. O sea que. Pero además tenía una. Era la trilogía perfecta de lo que. Pero ahí, pero léete el deber ser, además. El deber ser es que ella estaba obligada a realizar las tareas del hogar, claro, sí. ¿No? Porque estamos hablando de una sentencia, juez. El deber ser es que ella estaba obligada a limpiar después de 27 años de casa. Increíble. Lo dicen así. Ese caso me quedó en la cabeza. Sí, ese caso lo más entretenido que tiene es ir haciendo como la historia del caso y leer la sentencia, porque es como muy bizarro, fuerte, ¿no? Sí, pero no es el en único, otras dimensiones, ¿no? Claro, digo, esto de, por ejemplo, el Poder Judicial revinculando a los niños y niñas abusados con sus progenitores varones. Eso es un tema. ¿No? Bueno, a ver, por favor. Y además, imputando a la mujer por impedimento de contacto. O por SAP. Eso te iba a decir. Por favor, recordemos que tenemos sentencia de Corte Suprema en donde el SAP no existe. Por favor, no dejemos de decir eso, porque el grupo de padres... Quiero decir algo, este programa se escucha en muchos lugares, como es una radio digital. Tenemos muchas compañeras feministas que nos están escuchando en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, donde la mayoría de los casos que nosotras nos llegan de revinculación, ¿cómo me sale el término? Revinculación se dan en Ciudad de Buenos Aires, donde además son perseguidas las abogadas feministas que acompañan los casos, donde además son vulneradas las mujeres, las madres que denuncian. En provincia de Buenos Aires creo que no pasa tanto, de última que lo explique Daniela, pero también que se entienda que hay como una dinámica propia también de algunos territorios, de algunas regiones, donde se da más que en otros. Yo
de estos años que venimos transitando, la verdad que CAB es un lugar donde pareciera que es imposible denunciar, automáticamente siguen hablando de SAP, siguen violentando a las mujeres, obligan a los hijos e hijas a vincularse con el abusador, sea progenitor o no, y además incluso las abogadas que toman el caso también son violentadas. En muchos de los casos, el otro día en la televisión daban un caso de una mujer que el marido la había golpeado un montón de años y después surgía un caso, y los periodistas lo decían como una rareza, de que había abusado de los hijos del matrimonio, hijos porque eran los dos varones. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿En qué cabeza cabe el pensamiento de que si un hombre vulnera los derechos de la compañera, no va a vulnerar los derechos también de los hijos e hijas? ¿Por qué se cree que ese cuerpo femenino no vale nada? Digo, ¿hasta dónde los periodistas y la justicia sigue reproduciendo violencia de género en tanto y en cuanto nos dicen, no importa que le pegue a la compañera, a la mujer, a la esposa, como le queramos llamar? Ahora, si se meten con los hijos, entonces no. Es obvio que una persona que violenta a su compañera con la que eligió y se supone que tiene un vínculo afectivo para compartir una casa, un proyecto y tener hijos, es una persona que es violenta y va a violentar a los demás integrantes de la familia también. Mira, ahí vos sabés que esto que vos decís, me remito al origen. Todos vamos mejorando la perspectiva de género. Y la verdad es que esto ha sido histórico hasta hace poco tiempo. Como un compartimento estanco. Violencia contra la mujer no necesariamente es violencia contra los niños, niñas de la familia. Sin ver que esa violencia contra la mujer es imposible que no afecte a esos hijos, hijastros, no hay una cuestión... Sí, a los demás integrantes de la familia. Exactamente, es imposible. Pero esto recién ahora se empieza a ver. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí, bueno, también confluyen distintas cuestiones y bueno, no es lo mismo el derecho penal que el derecho civil, no son los mismos los principios, pero bueno, es cierto que en Cava el tema del SAP ha sido más difícil porque el grupo de padres tiene un nombre, bueno, qué sé yo, por los derechos de los padres, no sé cómo es no recuerdo ahora el nombre, es más fuerte, ha sido más militante, pero bueno, no nos olvidemos que el SAP no existe, lo dijo Corte. Hay que insistir, no hay que dejar que se meta, por ningún lugar. Porque vamos a hacer una nota con ese, porque sí, es necesario visibilizar un poco más el tema de que el SAP no existe. Bueno, sí, sobre todo los fundamentos científicos, teóricos, psicológicos, etcétera, de que no existe, ¿viste? Esto me parece que es fundamental, no permitirá, hay que ser ahí rotundo, porque no todos lo manejan al tema, Eso sí, es importantísimo. Después yo pensaba en esto del sistema penal, porque ustedes, me parece sí importante algo que también habían hablado en el bloque anterior. A ver, criticamos el sistema penal, decimos que no tiene perspectiva, digamos que es misógino, que es patriarcal. Podemos hacerlo extensivo al derecho completo. No, pero pienso por el tema de la denuncia, que decíamos, bueno, sí, pero a pesar de esto vale la pena hacer la denuncia, siempre y cuando uno pueda sostener esa denuncia y tenga ganas de hacer esa denuncia. Sí, en esto también, ¿no? Es un tema complejo, pero cuando uno hace una crítica no deja de saber que el sistema tiene sentencias súper interesantes, súper justas, si pensamos en justicia. Por eso cuando yo menciono Bejarano, por eso cuando menciono Yanina González, digo cuando desistimos de la acción, cuando hablamos de una sentencia que habla de interculturalidad, ¿sí? Me parece que también hay que rescatar esto. Cuando uno ve en sus compañeros jueces la casación de la provincia de Buenos Aires, que es el organismo, digamos, más importante previo a la Corte en materia penal, no tiene ninguna jueza. Esto es qué detalle, pero sí debemos destacar cómo han ido conjuntamente con todos nosotros, fiscales defensores, creciendo estos jueces en el sentido de mejorando la perspectiva. Incluso nosotros siempre destacamos, previo a Góngora, la casación de la provincia de Buenos Aires tenía ya dicho algunas cuestiones en el tema de suspensión de juicio a prueba. Me parece también interesante destacar esto, porque si no es muy frustrante para aquella compañera, mujer, que quiere hacer una denuncia penal. A ver, si estás escuchando a la fiscal. O que quiera ser jueza. Bueno, también. ¿No? También. Pero, digo, si alguna compañía quiere hacer una denuncia, vos decís, bueno, pero si la fiscal de casación o la jueza o la abogada me dicen que es la justicia penal, no me acompañan, ¿a dónde voy? ¿No? Es muy frustrante. Entonces, bueno, no, a ver, estamos haciendo una crítica de genérica del sistema, pero sí se cuenta, sí hay operadores y cada vez más formados y cada vez más interesados en el tema. Y también
no solo por conocer las leyes, sí, vamos a tener perspectiva de género, entonces cada vez más formados en la perspectiva de género los operadores judiciales. Entonces me parece que esto sí también es interesante decirlo, que hay equipos, hay gente, hay operadores, estamos un montón de compañeras y compañeros vinculados con el tema y vale la pena recurrir a la justicia, sí, por más compleja que pueda ser. Esto me parece que es interesante decirlo. Pensaba, Daniela, otra de las cosas, de las causas que se judicializan son los abortos, ¿no? Poco, pero todavía a ver, cuando se decimos aborto, ¿qué judicializan. decimos? Y, por ejemplo, digo, los casos, el emblemático es el caso del MR que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no solamente, ¿no? Hay otros casos de niñas o menores de edad que son, claro, que llegan a instituciones públicas a que se cumpla con la ley, ¿no? Con lo que establece el Código Penal, que son los abortos no punibles, y intervienen jueces o juezas de menores y interponen recursos para que esa práctica no se lleve adelante, y casos extremos como ha pasado en Tucumán, ¿no? El caso de Belén, que estuvo encarcelada por un aborto. Por supuesto que sabemos, si tomamos por ciertas las estadísticas que son complejas, porque son en la clandestinidad, de que hay 450.000 o 500.000 abortos por año en la Argentina, la proporción es ínfima, pero todavía sucede, ¿no? ¿Cómo es este panorama en la provincia de Buenos Aires? No, por eso te consulté a qué te referías. No. A ver, primero que las intervenciones, en la mayoría de los lugares vos aplicás el protocolo, digamos. Si el bien, protocolo de aborto no punible, digamos, vos vas... del Ministerio de Salud. Sí, si bien hay objetores de conciencia, etcétera. A ver, nosotros, las causas penales que yo he visto, obviamente nunca es imputada a la mujer, jamás. No tiene provincia de Buenos Aires. Sí, aquel médico o partera que ha efectuado abortos o que no lo has, digamos, de alguna manera, pero sí, te digo, por eso estaba cuando te escuchaba, la verdad es que, a ver, esto no justifica nada, A ver, digo, a los datos estadísticos, en lo personal, creo que un caso vi de una partera, pero bueno, tenía que ver con una práctica no saludable, y la verdad es que donde digamos, se producen estas muertes, estas mujeres, el tapón de perejil, esto que las agujas de tejer, todas estas prácticas tan brutales, pero bueno, porque tenemos una voz. Exactamente. Y la clandestinidad. Pero son como dos cuestiones ahí por separados, ¿no? Entonces, este fue el único caso que recuerdo haber visto en casación, ¿sí? Después, como fiscal de Lomas de Zamora, no recuerdo haber visto ningún caso. La verdad es que no. Ahí te mentiría, pero me parece que nada viene a cuestión a este importantísimo debate que hoy estamos haciendo o que estamos teniendo a nivel país, ¿no? Y vos mencionabas esto de los objetores de conciencia. El otro día escuché una intervención, ahora no me voy a acordar de quién, porque era un varón, entonces lo soslayé. Pero viste que pero estuvo lo tremendo, bien. Perdón que haga un comentario. A ver, qué tremendo esto de previo a la discusión del aborto, en donde el 99, no quiero ser exagerada, pero el 90% de las voces eran masculinas. Sí. Pero es una cosa que a mí me pero cuando digo, no puedo decir guarangadas acá, ¿no? Podés. Pero viste, como si nosotros habláramos de que nos cortaran los huevos para ponerlo digo, yo decía, pero es una cosa muy brutal, nunca ponen el cuerpo, porque también ¿no? Y nunca son procesados cuando abandonan a sus hijos. Es lo que sí, ni hablar de esto, pero digo, me parecía muy brutal, fui brutal en los dichos, pero porque era muy brutal esta cosa de la voz masculina nuevamente, como voz, pero además como voz respetada, nuevamente la voz pública que respetada legitiman. Y diciendo cosas como la otra vez escuchaba un médico diciendo que había más posibilidades de morirse por que te saquen la vesícula que por un aborto clandestino, así que ¿por qué tanta insistencia? O sea, el tipo defendiendo el aborto clandestino a un nivel
desde su lugar de médico además y diciendo esto que está Claro. Sí, pero directamente. los hay también que están a Claro. favor de la legalización. Sí, claro, ¿no? no, pero bueno, me está, llamó la es legal atención, la ¿no? operación de la vesícula, deberíamos haberle dicho a este señor. ¿no? claro. Me Vos pareció podés una elegir comparación. operarte o no. Y va por operarte. IOMA. Y va por IOMA, y te la cubre Pero y Lu quería hacer una Sí, pregunta. quería quiero ir redondear a porque eso ya de llegan más brujas. de la idea de los objetores de conciencia. Este señor decía que la figura del objetor de conciencia es forzada, llevada al campo de la medicina y a la atención o no de los abortos, porque en realidad la objeción de conciencia es un tipo de principio, digamos, que tiene que ver con que un individuo se niega a hacer algo que es que violenta su moral, pero que solo lo afecta a sí mismo, ¿no? Son objetores de conciencia, por ejemplo, los soldados israelíes que no quieren ir a la guerra con Palestina, ¿no? Fue objetor de conciencia en nuestro país Francisco, el padre Puijané, cuando se acopló a la sanción que recibieron sus compañeros del MTP por haber participado de la toma de la tablada, aunque él no estuvo físicamente, pero se sintió hermanado, ¿no? Y realmente era interesante porque desmontaba esta idea de que un objetor de conciencia, cuando está actuando sobre la decisión de otra persona, o sea, pongámosle otro nombre, decía, ¿no? Pero no es objetor de conciencia. Mira, yo lo que digo, Lucián, eso es que como Estado tenemos la obligación de que el jefe digamos, de ginecología, si es el lugar donde lo vamos a hacer, no puede ser objetor de conciencia. Claro. Punto. Listo. Vos querés tener 10 objetores de conciencia, uno no puede ser. Entonces ese va a tener que estar en el momento que sea necesario. Claro. ¿Viste cuando decís, querés tener objetores de Pero yo conciencia? creo que es entiendo lo que vos peligrosa te vas. incluso habilitar esa discusión. Yo entiendo porque lo que vos entonces me yo soy decís, objetora de conciencia y no quiero atender machistas en mi trabajo. Ese es mi principio. Ay, entonces cómo me gustó eso. Viene un machista y digo, No se puede hacer señor, eso. Porque No se Te podía. digo, bueno, te digo que me Perdonen, empezó a el gustar. ministerio, perdonen. Bueno. Me empezó a cerrar Bueno. el término, te digo. Te digo que le podría, estaría buena como contraparte. No, eso. yo bueno te atiendo. Claro. Porque no. yo digo en las reuniones, acuérdense que soy feminista, no quiero chistes de esto, de aquello, del otro. Ya llego a las reuniones con el... Con la Vanina no Si se ya le puede saben que soy decir feminista, nada. ¿para qué me invitan? ¿Es así? Daniela Bersi, Vanina. compañera, querida, amiga, muy querida. Te tengo que hacer la pregunta final, que no es cuando debutaste, que no es cuando... No me acuerdo. Claro, me gusta incomodarla. Hace tanto ya. ¿Cuándo vos te sentiste o te sentís una bruja? Mira, para mí esta pregunta era fundamental. Viniste por eso. Diré por eso. Porque hay una historia familiar en donde la bruja, es mi madre, pero desde el lugar de mayor honor que se le puede otorgar a una persona, digamos. Así que creo que nací con el concepto de bruja, pero no sé si todavía me lo gané. Yo me falta yo mucha te lo doy el lucha. título. Vamos a hacer vamos a entregar el Qué bueno el eso, sombrero me de gusta, bruja, algo. Vamos a hacer, porque Sí. para estar donde estás, yo te he visto, entre tanta gente que no tiene, al principio, ni siquiera hace unos años atrás, 2, 3, ni perspectiva de género, y empezar a caminar el camino que vos hiciste, que te seguís transitando, tenés que ser flor de bruja. Muchas gracias. Gracias, Vani, gracias, Lu, gracias.